participación. Nos parecía, a las colectivas que estuvimos como difundiendo y convocando esta actividad, nos parecía fundamental estas instancias. Esta es una, y hay otras más que están circulando hoy por hoy en otros espacios, con este tema que nos involucra, que nos afecta, ante la posibilidad de cambios a la ley 1980, la ley sobre violencia hacia las mujeres basada en género. Nos parece preocupante, nos parece algo que nos afecta y que debemos tomar posición y de alguna forma impedir que esto suceda. Así que bueno, gracias por estar, gracias a las compañeras que están acá hoy, que son Alba Corral Ferreira, es fiscal penal de violencia de género, violencia doméstica y delitos sexuales, a la doctora Silvana Cigales, integrante del grupo de Derecho y Género de la Facultad de Derecho Liberal, y a las compañeras de colectivo de comunicación La Furia, que están haciendo una transmisión en vivo para todas aquellas compañeras y compañeros que no pueden estar presentes del interior o por distintas razones, que puedan acercarse a la red que se difirió para poder participar por lo menos de lejos en esta charla. La idea es una primera exposición, que más o menos 40 minutos, para después habilitar preguntas, comentarios. Esto tiene una hora de finalización, que es las 9 menos cuarto, es digamos un acuerdo del espacio Por lo tanto, bueno, brevedad, concisos las preguntas, después los comentarios. Sé que a todas nos gusta y nos gusta conversar, pero bueno, es un pedido que ya lo hago desde ahora. Y sin más, les paso la palabra a las compañeras. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Muy bien acostumbrados a esto del micrófono, así que si no escuchan, no tienen. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes por estar acá. Un jueves hasta ahora de invierno, no es menor, así que muchas gracias. Muchas gracias a las compañeras de la Coordinadora de Feminismos Uruguay, al área de Derecho del FUCBAM, a CERPAC y a las compañeras que nos están transmitiendo, todos que están también participando de esta jornada de manera híbrida. Les contamos que con la doctora estuvimos trabajando, formamos juntas el Grupo de Derecho y Género de la Universidad de la República, y en virtud de estar en este grupo, fuimos convocadas a tratar un poco la temática de la masa de proyectos que se habían generado alrededor de la ley de violencia basada en género, y nos tocó ponernos manos a la obra y investigar cada uno de los proyectos. Como todos imagino que conocen la existencia de la ley es el número 19.580. Esta ley es una ley integral, la definimos como una ley integral, tuvo como objeto al crearse garantizar el efectivo goce del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia basada en su género, trajo medidas, políticas integrales de prevención, de sanción, de reparación y de atención a estas instancias, y por lo tanto consideramos que la cantidad de proyectos que se estaban generando necesitaban atención y necesitaban ocuparnos. Los proyectos están a disposición de quienes quieran verlos, están en las páginas del Parlamento y son de acceso público. Nosotros estudiamos los 4 proyectos sin perjuicio de que dada el tiempo que tenemos para poder hablar con ustedes y que nos van a hacer preguntas. Nos vamos a centrar en uno de los proyectos, que es el proyecto del Poder Ejecutivo, que es el proyecto que entendimos que está más cerca de ser discutido en el Parlamento. Sin perjuicio de eso, les contamos que los 4 proyectos que trabajamos, que se los voy a decir para no equivocarme ninguno, es el proyecto presentado por Cabildo Abierto, el proyecto presentado por el doctor Subía, el proyecto presentado por el doctor Biurrum y el proyecto del Poder Ejecutivo. Los 4 proyectos tienen en común
que a nuestro juicio atacan puntos muy neurálgicos de la ley y lo podemos ver justamente en el reflejo de que de los 4 proyectos, 3 de ellos intentan modificar o derogar los mismos artículos de la ley de violencia basada en género, con alguna diferencia, pero atacan a los mismos artículos. La doctora les va a contar con exactitud cuáles son ellos, pero no quería dejar de contarles que son todos los proyectos atacan a los mismos, son a nuestro juicio artículos medulares y no nos parece una casualidad. A nuestro juicio les adelantamos que todos estos proyectos presentan una regresión a nuestro criterio de los avances que había tenido la ley. La ley tuvo un proceso muy largo, un trabajo muy arduo y de aprobarse estas modificaciones indican para nosotros una absoluta regresión. Esta regresión se ve impulsada por una falaz teoría que se viene, que la pueden haber escuchado todos, que se refiere a las denuncias falsas. ¿Por qué nosotros decimos falaz teoría? No es por antojo o por menosprecio, sino que es importante que todos conozcamos que de todos los proyectos que se han presentado, que tienen y expresan en su exposición de motivos la denuncia falsa como eje, ninguno de ellos ha presentado datos. Ninguno de los proyectos acerca de datos. No hay en los sistemas de justicia datos de denuncias falsas. Negar argumentar esas teorías de denuncias falsas es negar una existencia que nadie desconoce, que es el mal que nos aqueja a todos en la sociedad, que es la violencia. La violencia dirigida hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes, sobre todo hasta en género. Estos proyectos para nosotros son un claro reflejo de falta de perspectiva de género, no solamente respecto de quienes los presentan, sino que indica además una lectura muy conservadora de las normas jurídicas, que realizar una lectura conservadora de las normas jurídicas es un peligro. Es un peligro porque reproduce lecturas que responden a modelos androcéntricos y patriarcales. Nuestro país ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos del sistema interamericano y del sistema internacional de derechos humanos. En todos estos sistemas, la protección del género es el eje principal. Estamos obligados como Estado, el Estado uruguayo está obligado a responder a esos sistemas, a esa normativa. La ley 19.580 vino a dar un tratamiento integral a estos avances cualitativos y el desarrollo de la protección de esos derechos humanos. Y a nosotros no nos sorprende, como estudiosos de la materia y como estudiosos de los asuntos, que determinado grupo se vea alarmado o se vea incomodado con esta protección y estas garantías. Estos colectivos, entendemos, se ven limitados en el ejercicio libre de la violencia y por eso, como todas las respuestas a las protecciones de las mujeres, se ven incomodados y reaccionados. Entonces, en estos intentos regresivos de derecho que venimos desde la aprobación de la ley de tenencia compartida, se nos introdujeron estos proyectos modificativos de la ley. Como les decía antes, la compañera les va a hablar específicamente del proyecto del Poder Ejecutivo, desde la exposición de motivos y hasta los artículos que se proponen modificar. Y les vamos a dejar después un espacio para las dudas, las reflexiones o lo que nos quieran plantear. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Hago mías las palabras de Silvana sobre los agradecimientos y
y la presencia de ustedes y de la audiencia como en forma. Bueno, les cuento. El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en mayo de 2024 de la exposición de motivos ya surge el fin perseguido por este proyecto, y lo voy a leer en forma textual porque hay cosas que tienen que quedar bien claras. Dice: el fin perseguido por este proyecto de ley está orientado en dar mayor justicia a los involucrados en los conflictos relacionados. En definitiva, asegurar la eficacia del proceso penal. Sin embargo, se utiliza como uno de los fundamentos un trabajo que se le pidió a solicitud de la Cámara de Representantes a la Facultad de Derecho, donde integran varias cátedras, pero se le pide no sobre la eficacia del proceso penal, sino exclusivamente sobre el proceso de protección ante la materia ante la justicia de familia especializada. Se dice sobre la normativa también de abuso sexual infantil, dice, pero exclusivamente lo que tiene que ver con los procesos de protección ante la justicia de familia especializada. Entonces, solo lógica, si queremos modificar el proceso penal y realizarlo, no acudamos a los procesos de protección, porque los procesos de protección son distintos a los procesos penales. En los procesos de protección, lo que sucede es que el estándar de prueba, la calidad de la prueba, voy a poner un ejemplo. Yo ahora no lo soy, pero cuando era fiscal me llamaba la policía, me decía: doctora, tengo acá una situación de violencia, tengo a la víctima lastimada, está angustiada, tengo el arma, el cuchillo, lo que fuese. Entonces yo disponía medidas investigativas para recabar evidencia, para eventualmente solicitar la iniciación, la formalización de la investigación, que es el antiguo inicio del proceso penal. Sin embargo, lo primero que preguntaba era: ¿la víctima está protegida? ¿Le dio cuenta el juzgado de familia especializada? Eso era lo primero. ¿Por qué? Porque cuando se da cuenta el juez de familia especializada, lo que hace es valorar el riesgo, es evitar un mal mayor. Entonces, ahí sí el estándar de prueba tiene que hacer una evaluación rápida, porque no se puede esperar, si es una situación de riesgo, no se puede esperar, y hay que prevenir. Toma las medidas en forma telefónica, en el caso que entienda que hay que tomarlas, y convoca audiencia. Y allí en una audiencia se va a escuchar a ambas partes. Pero ese nivel de prueba o de estándar es mucho menor que el que se requiere para el inicio de un proceso penal. Por eso decimos que no es correcto trasladar las conclusiones de la aplicación de un proceso de protección a los procesos penales. Es en primer lugar. En segundo lugar, se utiliza como argumento y se dice que esta ley no logró abatir los femicidios, entre otros. Dice: no solo no ha evitado las consecuencias del problema de la violencia de género, sino que ha sido pasible de una serie de cuestionamientos y apelaciones que llegaron de la Suprema Corte de Justicia, la que por otra parte ya se pronunció en varias oportunidades respecto de la inconstitucionalidad. Bueno, que esta ley no soluciona el problema del femicidio, no hay ninguna ley que solucione el problema del femicidio, porque la violencia de género es estructural, por eso tiene que haber una ley integral, y es producto cultural, educación, salud. La ley Uruguay es ejemplo en el mundo de ratificar leyes y tratados de derechos humanos. Lo que después puede fallar a la hora son las prácticas. Entonces, la utilización de que no lograba tener número de femicidios no es la recibo. La otra, de que se dice que hay una cantidad de cuestionamientos, críticas y cuestionamientos ante la Suprema Corte de Justicia, lo que decimos es que eso hace a un Estado democrático, hace a las garantías del debido proceso, y habla de que la persona, siempre hablando del proceso penal, puede
puede llegar hasta el máximo orden, y obtener un pronunciamiento, siempre debidamente asistido. Eso es en cuanto a la exposición de motivos. Ahora vamos a una de las modificaciones. Es el artículo 1 que modifica el artículo 3 de esta ley y que habla de la interpretación e integración. Allí se dice que para la integración e interpretación de estas normas en la ley actual habla de los principios generales de derecho de la Constitución y hace un relato de todos los tratados de derechos humanos, personas sobre la discapacidad, Convención de Derechos del Niño, Convención de Belén do Pará, Convención de CEDAW, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando se plantea la modificación de este artículo, solo se habla de que se dice para la integración e interpretación se tendrán en cuenta los valores, fines, principios generales del derecho y las disposiciones de la Constitución de la República, y dice, y los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular aquellas convenciones que resulten aplicables en virtud del sujeto. O sea, lo que se elimina es la referencia a cada uno de los tratados. Pero no es casualidad que eso ocurra. Pero en honor a la honestidad, nada impide de que se recurra a toda esa normativa y que resulta aplicable en esta materia. Y después se dice que en caso de conflicto de duda, y esto queda igual, sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, se seguirá la interpretación más favorable a las mujeres en situaciones de violencia basada en género. Y acá viene la modificación. Lo dispuesto precedentemente, dicen, en ningún caso significará debilitar las garantías del debido proceso y las reglas de valoración de la prueba establecidas en el artículo 46 de esta ley. Bueno, acá hay que tener bien en cuenta, porque ustedes habrán oído de que basta que la mujer denuncie, basta que lo que dice declara la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, lo que dice ese artículo, cuando se habla de conflicto o duda, es sobre interpretación e integración del derecho. ¿Qué quiere decir? Que si hay un concepto dudoso, por ejemplo, un juez, un operador, dice, estoy ante un caso de discriminación, no va a ir a cualquier norma internacional, va a ir a la CEDAW, que es la que define la discriminación hacia la mujer, y va a ir a la Convención de Belén do Pará. Si hay alguna solución integrar alguna laguna, ningún juez puede dejar de fallar. Lo que va a hacer es integrar esa norma, ¿sí? No dice, y esto es importante, dice, en caso de conflicto de duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, está hablando del derecho. No está diciendo que en caso de conflicto o duda se deba tener en cuenta lo que declara la mujer, lo que denuncia la mujer víctima de violencia de género. Es un primer lugar. Después, inclusive de la exposición de motivos, surge esta lógica que basta que si uno lea únicamente, razonablemente las disposiciones, que los jueces no tienen en cuenta ni valoran la prueba que el denunciado pueda aportar, que basta lo que diga la víctima. Y de la exposición de motivos justamente dice, cuando hacen una serie de referencias a los procesos de protección, dice, solo una cuarta parte de los casos la declaración de la víctima es acompañado por otro tipo de evidencia. Cuando se habla de declaración de la víctima, ahí se dice por otro tipo de evidencia, traslada las cuestiones del proceso de protección al proceso penal. Cuando dice que impone además en la víctima la carga de aportar la prueba. La víctima en el proceso penal no tiene, ella denuncia que es víctima, quien debe investigar el delito y buscar la evidencia de la fiscalía, quien debe proteger son los jueces, los juzgados de familia especializada, ¿no? Y la fiscalía busca la evidencia y lo que tiene la víctima es un derecho a participar en el proceso penal, no un deber. Bueno, el artículo 2, que es una importante modificación, otra cosa, acá dice, lo dispuesto precedentemente en ningún caso significará debilitar las garantías y se remite a la valoración de la prueba del artículo 346.
decimos que es absolutamente innecesario y que es confundir, porque una cosa es interpretar e integrar el derecho y otra cosa son las garantías del debido proceso y la valoración de la prueba. Y ahora entramos a la valoración de la prueba y allí sí se introduce una modificación importante, que es que se establece que la defensa que pretenda hacer valer argumentos técnicos dice requerirá el respaldo de prueba pericial, evitando esta la revictimización secundaria. Vuelvo a decir que se tendrán en cuenta el principio de la sana crítica y respetando el derecho de defensa. ¿Qué es lo que sucede? El artículo 46 es el que dice que las pruebas en este tipo de proceso deben valorarse de acuerdo a la sana crítica, la experiencia, teniendo en cuenta un criterio específico que es que las cuestiones de violencia sean a la intimidad del hogar, sin la presencia de terceros y que por tanto ese criterio debe tenerse en cuenta. Pero después establece una serie de indicadores que serán tomados con que admiten un problema contra de abuso de poder y después dice se tendrá en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes en los procesos, está hablando del proceso de abuso sexual, dice, y se tendrá que tener en cuenta su opinión, dice la que deberá ser valorada por la sana crítica. Y dice una cosa que es aquí donde se modifica, que no se podrán introducir elementos técnicos para quitarle credibilidad a sus testimonios. Sin embargo, la modificación dice sí, la defensa que pretende hacer valer argumentos técnicos requerirá el respaldo de prueba pericial. Esto, y cuando vemos en la exposición de motivos, se habla de analizar historias clínicas, se habla de prueba pericial, cuestión que en el proceso penal se puede hacer. Pero ¿a qué responde aquella introducción de proteger el testimonio de los niños, niñas y adolescentes en el acceso a la justicia? Dicho de otra manera, es que permitir que, porque ¿qué sucede? En el círculo de la violencia lo que sucede es que el agresor le dice a las víctimas, nadie te va a creer, te voy a sacar a tus hijos, nadie, vas a separar a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando iban a la justicia, muchos operadores decían, por ejemplo, no tenían vuelto, o por ejemplo en una situación de abuso sexual, no tenían falta de resistencia, lo tomaban como indicio de consentimiento y una serie, y desconocían en los hechos, decían, bueno, no hay suficiente prueba. ¿Qué es lo que quiere hacer el legislador? Bueno, el legislador lo que quiere es ponderar entre el acceso a la justicia y proteger el testimonio de los niños, niñas y adolescentes y las garantías del debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy con esta modificación se va a permitir introducir prueba pericial que haga a la credibilidad del testimonio. En definitiva, se va a poder permitir, por ejemplo, el ingreso del síndrome de alienación parental, que desconoce en definitiva la palabra de los niños, entre otros aspectos. O sea que esa es una importante modificación. Después esa remisión al artículo 46 a la sana crítica, en el 46 ya estaba en el inicio, es súper abundante. Bueno, vamos a la otra modificación, la modificación del artículo 59, que dice, en su redacción hoy sin modificar, dice que la noticia debe presentar verosimilitud y que no le habrá responsabilidad alguna quien lo hubiera dado, que eso es esto ocurre. La modificación que se propone es la noticia deberá presentar verosimilitud. Y acá introduce lo de las llamadas denuncias falsas. Dicen, aquellas denuncias que se realicen a sabiendas de un delito que no se ha cometido, que sus indicios sean simulados, será la aplicación de lo dispuesto que se remite a los artículos de la calumnia y simulación de delito y el delito de falso testimonio. Bueno, acá hay que tener bien en cuenta,
Cuando se habla de denuncia falsa, estamos fuera de la ley de género. ¿Por qué? Porque para aplicar la ley 19.580 tenemos que tener víctimas de violencia de género. Si en el curso, yo vuelvo a repetir, ya no lo son, pero si un fiscal en su investigación resulta que ante una denuncia de violencia basada en género, quien se presenta como víctima y el estatuto de víctima supone decir la verdad, a diferencia del estatuto del imputado que tiene derecho a mentir, si se constatan elementos que hacen a que esa denuncia intencionalmente no es así, que sabiendo se denuncia algo que no se cometió con fines espurios, en perjuicio de terceros o en beneficio propio, se va al Código Penal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quien aparecía con la ley 19.580 como víctima y el presunto agresor en ese proceso, pasa esa víctima a ser imputada y el agresor pasa a ser víctima denunciante. Ya no estamos en la ley 19.580. En el fondo, cuando se habla de denuncias falsas, en realidad se está hablando de la inexistencia de víctimas de violencia de género. Y hay un elemento muy importante, y es una de las cosas en las que se ha trabajado, y es la prevención. La circunstancia de que la víctima realice una denuncia, fíjense, en el círculo de la violencia, el agresor le dice: nadie te va a creer, vas a separar a la familia y ahora todavía vas a poder ir presa. ¿Qué va a hacer? Se va a decir, eso ténganlo por seguro. Los terceros la van a pensar muchas veces en denunciar, porque pedimos a la sociedad, seamos coherentes, pedimos a la sociedad civil, a todos, que esta es una cuestión de Estado, no de responsabilidad de todos, y resulta que lo que hacemos es desestimular la presentación de las denuncias. Y no decimos las cosas como son, porque además no es necesario poner un artículo que hable del delito de calumnia y simulación de delito ni falso testimonio. Ya está en el Código Penal. No se hace por casualidad, con un pequeño detalle que por si le quedaba a una víctima alguna duda, lo tipifica, dice en qué casos se da. Y esto es muy grave y supone, porque en esta materia dije lo que se llama la diligencia debida reforzada. O sea, hay que prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia de género. Y no se debe hacer de cualquier manera, sino en forma adecuada, con severidad, etcétera, etcétera. Y yo diría que la palabra en esta materia es la prevención, es el evitar un mal mayor, digamos. Y nuestra ley, cuando habla de la violencia de la diligencia debida, se comprometió no a la disminución, sino a la erradicación de la violencia basada en género. Entonces, si hay que erradicar la violencia basada en género, no podemos dictar estas normas que no corresponden estar en el Código Penal y además no se aplica esta ley. La violencia de género, que hace la víctima que se ha hecho un proceso, que ha hecho una denuncia, se ha seguido todo un proceso penal y tenemos un imputado que es condenado, se establece que el juez, además de la pena, deberá imponer al condenado una reparación patrimonial que consiste en la llamada sanción pecuniaria, ¿no? Que en realidad no es sanción, la reparación patrimonial consistente en 12 salarios del imputado, en este caso condenado, o en su defecto 12 salarios mínimos nacionales. En realidad, uno se analiza esto, si bien es cierto que existe una disposición que dice que se debe tramitar por separado la acción civil de la acción penal, esta reparación patrimonial, y es solo en caso de que la reciba una víctima cuyo imputado haya sido condenado, responde a aquel deber de debida diligencia de reparación patrimonial. Es mínimo. Entonces, analizando lógicamente, en realidad vuelve a responder a la misma lógica, por algunos instalada, de que la víctima en realidad hace la denuncia para después cobrarse los 12 salarios del condenado. O sea, que vuelvo a decir, cuando hablamos de denuncias falsas,
es igual a no víctima. No estamos en la ley de género. Y lo último, decirle que esta ley no solo nos tenemos que ser conscientes que esta ley no solo afecta a los procesos de protección y a los procesos penales, sino a todos los procesos en los cuales se invoque violencia de género. Hay normas específicas, las distintas modalidades de violencia, hay normas específicas que hablan de los derechos y de las víctimas de violencia de género en los procesos administrativos y judiciales. Por tanto, cualquier víctima de violencia de género, cualquier proceso, si se modifica esta ley, se va a ver afectada. Bueno, yo quedaría por acá para habilitar las preguntas. Quiero hacer, antes de habilitarles las preguntas para cumplir con el tiempo que nos dieron, quiero hacer unas precisiones después de la discusión de Alba, para que entendamos que cuando hablábamos recién, Alba hablaba recién de la reparación del daño, de todos estos términos que de repente para algunos de nosotros son habituales, para otros de nosotros no lo son tanto. Nuestra crítica, desde nuestra perspectiva, nuestra crítica de estos proyectos es la confusión justamente de la terminología, a querer hablar de una cosa y hablar de otra, hacer referencia a una cosa y estar refiriéndose a otra, ocultar en definitiva el fin último que están generando, que es la desestimulación de las denuncias. Son puntos que, si bien uno lee por arriba de los proyectos, puede no estar visualizándolos en cuestión. Son puntos que son muy importantes. Cuando estamos hablando de sacar una nota o hacer una tirada de información que se refiere a que las mujeres hacen las denuncias para sacar la ventaja de los 12 sueldos del hombre, no estamos hablando de que una persona hace una denuncia y como primer medida después le da 12 sueldos del hombre. La ley se refiere a una condena, y está hablando de una persona que fue condenada por esta ley. Entonces no estamos hablando de alguien que no se sabe, que no pasa un proceso, no, estamos hablando del final del proceso. Estamos hablando de una medida que tiene una naturaleza punitiva, que son dos penas. Las dos penas son iguales. No estamos hablando de un proceso paralelo que sí se puede hacer, como bien lo dijo Alba. Tenemos normativa interna que nos dice que un proceso va por una vía y otro proceso va por otra. Pero acá estamos hablando de que va acompañado. La ley establece que una persona que tuvo una sentencia de condena tiene esta otra sanción punitiva. Y esto no se dice. Uno piensa y sigue con eso de que la mujer denuncia porque se lleva los 12 sueldos del hombre. Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, ¿no? Habla de los procesos penales y los entrevera con los procesos de conocimiento. No estamos hablando de lo mismo, procesos de protección, como bien habló la doctora. Son cosas que nos pasan por el costado, que de repente no tenemos la información a la vista y que realmente tienen como objetivo parar las denuncias, callar nuevamente las denuncias. Y es ahí donde nosotros entendemos que nos estamos viendo perjudicados y estamos viendo un retroceso muy importante en la ley. Quería nomás hacer esas precisiones y darle la palabra a quien. Una cosita, que no tengo duda de que si se hacen estas modificaciones, Uruguay va a incurrir en responsabilidad internacional. No tengo ningún lugar a duda. Porque justamente, como yo decía, Uruguay hace tiempo para firmar todos los tratados, pero a la hora de la práctica, si esto es así, va a tener responsabilidad. Nada más, muchas gracias. Bueno, Alba y Silvana, muchísimas gracias. Paso micrófono, no sé quién es. Gracias a todas por venir también. ¿Algunas preguntas que quieran? Bueno, estamos a disposición igual. Si Comentarios. quieren, nos pueden hacer llegar las Puede, sí, puede. Cuando vos planteabas, Alba, que si hay una falsa denuncia, estaría por fuera de la ley de violencia basada en género, ¿no? De la 19.580. Entonces, si se le aplican estas modificaciones,
aplicarían? ¿Me explico la pregunta? A ver, sí. Yo sé que es confuso porque es... Cuando vos decís, Sí. si es realmente si hay una denuncia falsa, entonces va por fuera, no es una situación, no entra en el marco de la 19.580. Sí. Entonces, tampoco aplicarían estas modificaciones que se le hacen a la ley. Lo que refiere a la denuncia falsa. Claro. Yo digo, es público y notorio que hubieron casos que empezaron con víctimas de violencia de género y terminaron imputadas por calumnia y simulación de delito. ¿Necesitaron reformar la ley? No. ¿Por qué? Porque no tienen víctimas, porque quien aparece como víctima cuando se inicia la investigación en un proceso de violencia basada en género y quien aparece como presunto agresor, cuando voy al Código Penal tengo, si probé intencionalmente, porque cuidado, que la denuncia falsa puede ser que no se llegue a recabar toda la prueba y eso no es denuncia falsa. La denuncia falsa es cuando hay intencionalidad, simular delito, etc. Entonces lo que nosotros decimos que no corresponde por dos razones. Una, porque ya está en el Código Penal y tenemos los delitos y la prueba está que no necesitamos modificar la ley 19.580. Y la otra que no se dice es que cuando estamos en esas situaciones no aplicamos la ley 19.580, porque quien era víctima de la investigación de violencia de género pasa a ser imputado y quien era el presunto agresor pasa a ser denunciante o víctima en el proceso penal. ¿Sí? ¿Era eso lo que preguntaba? Sí, o sea, claro. ¿Por qué se Sí, quiere? hacen una modificación que en realidad no tiene sentido de ser porque ya está amparada en... Tiene su sentido en la lógica que está planteada la reforma y el sentido es desestimular las denuncias y ahí entra el tema de la prevención. ¿Sí? Fíjate. Bueno, perdón, esto del micrófono. Fíjense además cómo la parte terminológica, siguiendo lo que preguntabas, que Alba hizo referencia, cuando habla de la prueba, ahí tenemos, independientemente de que podamos comprender algunos conceptos o no, son apenas pequeñeces terminológicas que terminan dando vuelta la situación probatoria. Porque además lo que hay que entender, yo ya lo dije, pero lo que hay que entender es esto. En las situaciones, para que haya violencia, pensemos, la género, pensemos en una balanza. Hay alguien que ejerce el poder y hay alguien por debajo que es la víctima. ¿Está? En esas circunstancias, ¿por qué puede intervenir el Estado? Porque es una cuestión de orden público y para restablecer los derechos. ¿Sí? Cuando se haga la denuncia falsa, no estoy ante una ley. ¿No? Entonces no tengo que ocultar. ¿Está? No, lo otro que quería preguntar es si ustedes desde su lugar están pensando tomar algunas medidas específicas. Eso porque claramente acá hay un desconocimiento, no, hay una intencionalidad de desestimular las denuncias. Bueno, esto no puede ser denunciable o apelable en algún otro nivel de la jurisprudencia. O sea, yo no tengo ni idea de leyes, o sea, es muy lejos de los aspectos legales, pero en el entendido que en realidad son unas modificaciones que van contra los derechos implicados, no hay alguna forma de apelar contra este proyecto de ley, porque si lo apruebo, el retroceso va a ser enorme, van a desestimular las denuncias y encima que van a salir a decir que este maravilloso proyecto de ley bajó el nivel de denuncia de violencia basada en género, ¿no? O sea, lo que no hizo esta ley sí lo hizo esta modificación, o sea, nefasto. Ahora, no hay forma desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos de estas declaraciones internacionales de apelar a otro nivel contra este proyecto. Nosotros estamos en realidad apelando a la posibilidad de plantear a nivel parlamento, ser un poco escuchadas también con respecto a nuestro análisis. Se están dando en paralelo
muchas charlas. La realidad es que el proyecto va en proceso de discusión parlamentaria y de aprobación. Sí, como bien decía Alba, estamos seguras de que el Estado va a ser pasible de ser sancionado a nivel internacional, sí, porque el Estado está comprometido, está obligado a determinar normas. Como bien evaluaba Alba, no es menor que, por más que nosotros jurídicamente sepamos que esas normas del derecho internacional son parte de los derechos humanos de las mujeres y por tanto no quiere decir que no les vayamos a poder aplicar porque no estén, pero no es raro que justamente se elimine del artículo la enunciación directa de esas normas. Sabemos que las vamos a poder aplicar, pero en el proyecto de modificación se elimina la enunciación directa de las normas. Y además cuando Uruguay editó la ley 19.580, que es una ley integral, la integralidad ya no era la ley 17.514, que era neutra. Es el Estado garantizando los derechos humanos de las personas. Lo que le falta a esta ley es recursos, más recursos obviamente, trabajar más en prevención, más abogados. Distintas asociaciones ya se han planteado, por ejemplo la Defensores del Oficio ha sacado comunicados. Nosotros tenemos una charla por el Grupo de Derecho y Género en la facultad el viernes que viene, 6:30 de la tarde, y estamos valorando la posibilidad de pedir desde el Grupo de Derecho y Género poder tener intervención y ser escuchados por el Parlamento, pero eso ya ustedes como sociedad civil pueden tomar otro tipo de medidas. ¿Sí? Se están valorando una serie, y también es honesto decir que existen distintas posiciones. Unos que entienden que esto es maravilloso y los que entendemos que no, por las razones que dijimos, y que es una regresión. No, a mí algo que ya pasó con la ley de tenencia compartida, a mí me parece que más allá de que la aplicación real pueda darse o no en el sentido de pedir los peritajes, pedir las pruebas, sí la intencionalidad es desalentar la propia denuncia por un lado. Y por otro lado, reafirmar a nivel subjetivo de toda la sociedad que nosotras mentimos. Que cada vez que denunciamos un abuso sexual, un abuso laboral, un acto de violencia, mentimos. Y tenemos que aportar innumerables pruebas periciales de todo tipo para ser escuchadas. Y aún así, y en muchos casos, tampoco somos tenidas en cuenta. Eso pasa ahora con esta misma ley, ojo, antes de que se reforme, ¿no? O sea, esto es como el remache que va a decir a la sociedad, y nos va a decir a nosotras mismas, no sos creíble, tu palabra no existe, y por ende, esa violencia de la que ustedes hablan y de la que ustedes dicen sufrir, es mentira. Creo que eso es lo que se propone en esto. Y a mí me parece que yo entiendo porque cuando la otra ley de tenencia compartida se fue al Parlamento, se hicieron todas las, se hicieron charlas parecidas a esto y todo lo demás. A mí me parece que la única opción que nos queda a nosotras es salir para que esto no se apruebe directamente, difundir cómo nos va a afectar a nosotras, a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a nuestras madres, a nuestras hijas, a quien sea, a todas nosotras, cómo nos va a afectar esto. Y para que esto no se apruebe, para que el costo político sea de tal magnitud que no se atrevan a levantar la mano y aprobarla. Eso es lo que me parece a mí con respecto a las posibilidades. Porque después los tratados internacionales ya sabemos cómo funcionan. Uruguay está, no sé a cuántos, tiene sobre derechos humanos, no pasa nada. O sea, a lo más que hay a veces, con respecto a algunos casos, es una denuncia ante la Corte Interamericana, ante distintos organismos que vienen, hacen un monitoreo y dicen qué horrible lo que está pasando en Uruguay, qué espantoso, cómo desaparecen las chiquillas
Filipinas para la explotación sexual. Qué horrible cómo matan a las mujeres. Y tal, y por ahí en el mundo dicen que horrible, Uruguay está a nivel de no sé, ¿de qué país? ¿Cómo nos afecta realmente a nosotras? Nada. Entonces para mí la única opción depende de nosotras mismos. Y una pregunta que no sé si, porque yo me fui para allá, no sé si hablaron sobre el tema de la reparación económica. Sí, no, sí. Que eso me parece, porque yo he escuchado a otros abogados, a otra gente hablar, y me parece que también nos pone en una situación insólita. Yo escuchaba, creo que era Williman, que decía, está más protegido alguien que sufre un accidente de tránsito para pedir una indemnización que a una mujer que fue víctima de violencia y casi se muere, porque el tipo casi la mata o abusó sexualmente de sus hijos, porque tiene que esperar que el agresor tenga un juicio en el ámbito penal, sea condenado, para después iniciar por otra vía un juicio civil. Cosa que si uno pasa, si te atropella una bicicleta, ni siquiera un auto, lo haces en forma paralela. Haces la denuncia policial y haces el juicio civil por daño y perjuicio. Y no esperás que la persona esa que te atropelló nada. Eso era antes, ahora eso no es más. Sí, hablamos respecto a lo que se podría hacer ya, el comité de expertas de la Convención de Mesecvi ya ofreció recursos, manifestó preocupación por las modificaciones, por las proposiciones de esta ley, y ofreció recursos para capacitar al Parlamento. Yo quería hacer una pregunta, o sea, en primer lugar, saludo la charla, me parece sumamente necesaria. Comparto que no solamente tenemos que tomar una postura, sino que además tenemos que salir a impedir que haya una votación en este sentido. Solamente quería, porque es difícil, o sea, no vengo del lado jurídico y es difícil tomar los argumentos jurídicos. Entonces quería hacer una pregunta: ¿cómo rebatirían jurídicamente esto de que con el solo testimonio de las mujeres ya se condena a los agresores? O sea, ¿cómo desde el punto de vista jurídico, cómo se rebatiría este argumento? Yo algo lo hablé. Con el solo, yo diría, de mi experiencia casi 33 años, diría que no con el solo testimonio de la víctima. Lo que sucede es que tú tenés el testimonio de la víctima y tenés después prueba pericial, ¿sí? Después se atiende en una mutualista, pedís la documental, traes al médico, al proceso, o sea, para que se valide, además de que la víctima, hay un triple estándar para poder valorar la declaración de una víctima. El primero es que no exista ningún ánimo de venganza, ningún motivo espurio para realizar una denuncia. Obviamente con anterioridad a que formula la denuncia, por razones obvias, porque si te vulneran tus derechos humanos y vas a denunciar, nadie puede pretender que estés con una sonrisa y que te... eso no. El otro es la existencia de elementos periféricos que corroboren, por ejemplo, sería la prueba documental, el médico que atendió a la víctima, el psicólogo, porque la prueba pericial es una foto del momento, pero el psicólogo que atendió a la víctima nos puede decir del proceso que está en eso, y es otra cosa. Todo eso es prueba. Y el otro es la persistencia del relato, que haga una persistencia del relato en el sentido de atribuir responsabilidad. En el caso de, hago la precisión, que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, lo que vemos es que la retractación en realidad es un indicador de abuso. Pero básicamente es eso. Cuando te dicen la sola denuncia, piensen en los procesos penales. Si la sola denuncia vale, estarían todos condenados los denunciados. Y sin embargo vemos cuestiones contrarias, ¿no? Que existe, los delitos sexuales son de difícil prueba, ¿tá? Entonces,
Lo que sí se puede decir es que basta que la mujer formule una denuncia para que haya un juez de familia con su sola declaración que tiene que evaluar el riesgo y tiene que evitar un mal mayor. Pero no estoy hablando del proceso penal. Por eso digo, proceso de protección no lo puedo pasar al proceso penal. Evaluemos el proceso penal y después hablemos, pero primero de los recursos y todos los instrumentos que se necesitan para esta ley. Y cuando hablamos de denuncia falsa, que es no víctima, deben datos estadísticos. Yo soy de las que piensa que ese fenómeno hay que estudiarlo. Lo que no estoy de acuerdo es que se disminuyan las garantías de las víctimas de violencia de género bajo pretexto de las denuncias falsas cuando no tenemos ni un estudio y cuando hablamos de denuncias falsas no hablamos de víctimas de violencia de género. ¿Sí? A eso nos referíamos también cuando hablábamos de la confusión, cuando llevábamos a la confusión de los procesos. Porque a lo que apuntan cuando dicen la sola denuncia de la víctima es a que la sola denuncia de la víctima indica que pueda tener que tomarse alguna medida de acuerdo al riesgo. Pero no quiere decir que la persona, que cualquier persona por la sola denuncia de la víctima va a ir preso. ¿Me explico? A eso nos referíamos cuando queríamos decir que hay como una especie de confusión, y digo especie, no sabemos por qué, en cuanto a los procesos. ¿Alguien más que quiera O hacer algún comentario? El informe de Facultad de Derecho que hicieron referencia y que hace referencia al proyecto, ahí se refiere a qué tipo de proceso. A los procesos de protección. Y dice. Nada de proceso. No, dice. Hay un principio que se dice en derecho que a confusión de parte de relevo de prueba, que en el proceso penal no ocurre porque necesitamos más que la confesión. Pero si lo que queremos es modificar el proceso penal, pidamos evaluación de la aplicación de esta ley a los procesos penales. Sin embargo, lo voy a leer textual, dice textualmente, el presente estudio se elabora en respuesta a la solicitud de la Cámara de Representantes de investigar sobre la aplicación judicial de esta ley, la 19.580, y de la normativa referente a abuso sexual infantil, exclusivamente en lo que concierne a la materia de familia especializada. Entonces no podemos concluir que en realidad esta norma es para asegurar la eficacia del proceso penal. Y además, ese estudio de la Facultad de Derecho que hacía referencia, el grupo de Derecho y Género de la universidad estuvo en coordinación, no fuimos quienes lo realizamos, pero estuvimos monitoreando, acompañando ese proceso de investigación, y ese trabajo en ningún momento habla de ninguna denuncia falsa ni de nada más. Relevó datos de expedientes que estudió sobre medidas adoptadas, sobre cómo se efectivizaron, en qué tiempo se realizaron las audiencias. También es un estudio al que se puede acceder, pero me refiero a que tomar ese estudio para fundamentar el proyecto no surge de ese estudio las cosas que piden en el proyecto. O sea, de alguna manera también lo que se expresa en ese estudio puede tener que ver con esto que decías vos, de que por ahí falta una mejor práctica a la hora de aplicar la ley o recursos. Y no que haya evidencia de denuncia falsa. Nosotros lo que decimos, que lo decimos como un poco a coro en nuestras áreas, es a la ley le faltan recursos, claro, no modificaciones. Hoy había una mano por allá. Un poquito alto. Más que nada, modo de reflexión. Sí. Antes que nada, celebro estos encuentros, y lo que siempre nos dejan en evidencia y no terminan nunca es que es tanta la desinformación que existe para las personas, para las mujeres, en general, pero para toda la sociedad civil, porque no es las mujeres. Nosotros tenemos que informar a las mujeres y a los hombres para que justamente no se repitan al grito de la tribuna estas frases o cómo las identificamos. Lo que dijo la compañera fue excelente. ¿Cómo identifico esto? ¿Cómo lo fundamento cuando alguien me lo
lado. Porque alguien que trabaja, o más o menos uno que esté en la materia, tenés cierto conocimiento, pero somos minoría. ¿Cuántos años hegemónicamente el discurso ha sido otro? Todo lo que te cuesta avanzar un granito. Es tan fácil tirarlo abajo que ¿quién va a leer un proyecto de ley y a deducir esto? Nadie. Y con la misma ley podés, o sea, la sociedad civil no lo puede hacer. Entonces de repente dando mensajes claros o otra información como quizás una forma explícita, buscar la forma de poner otros eslogan como se hace típicamente para que se puedan dar cuenta por qué uno defiende y por qué es real, porque son reales estos argumentos. Quizá eso sea un trabajo que tengamos que tomarnos todos desde nuestro lugar, desde nuestro ámbito laboral o colaborando con la sociedad, ¿no? Pero me parece importantísimo la discusión porque es tan grande la confusión y tan grande, que yo creo que es enorme. Sin duda. duda. En cuanto a este tema, pasan los años. Sin duda. Mira, hay una frase, ya que estabas hablando de eslogan, capaz como para dar un cierre para que no nos maten las compañeras, que es de Simone de Beauvoir, que es la madre de nuestro feminismo, que dice que bastará una crisis para que los derechos de las mujeres se vean vulnerados. Y habla del estado de alerta constante en el que tenemos que estar. Me parece que más que esa frase, es más que actual pese al origen. Y además hay otro argumento mucho y que se confunde pero agrede, es perspectiva de género con ideología de género. Perspectiva de género es un método de análisis que manda a tener en cuenta la vulnerabilidad. Si yo dándome cuenta que una víctima de violencia de género no es lo mismo que una víctima de la propiedad, analizando su declaración, viendo una serie de elementos, llego a la conclusión que no tengo prueba, hay que resolver, ¿sí? Pero no es que por el hecho de ser mujer, entonces vale. No, pero eso está también imbuido de toda esa ideología de género, no tienen como que no son imparciales. ¿Me explico? Sí. No sé si lo último, digo que para mí hay que hacer como una campaña de contrainformación, o sea, fumando que desde ya. En eso estamos. O sea, creo que tenemos que empezar a. En el grupo de derecho y género, nosotros se hizo en la parte de comunicación como placas, hablando diciendo por qué esto, por qué aquello y todo eso. Es un trabajo y que requerimos también, porque hay que decirlo, que gracias a Dios no todos los hombres son violentos, tenemos, gracias a Dios, ¿no? Porque a veces pensamos solo de las mujeres, necesitamos el apoyo de todos. Yo creo que una cosa también importante, lo que puedo resaltar con esto de la campaña y lo que se está haciendo, y obviamente, creo que también todos los que estamos acá somos trabajadoras y trabajadores, que esto es un tema que también debe ser central en los sindicatos, que tienen que verlo desde ahí, desde cada lugar, exigir a los sindicatos que este tema se tome y se colectivice para todos con estas premisas que son muy claras. O sea, creo que todo esto se termina cerrando en 3 o 4 premisas muy claras que tenemos que tratar de tenerlas focalizadas, de transmitirlas y bueno, de hacer ese eje de atención también desde los sindicatos. Me parece como parte. Sí. Yo no sé si alguien que esté en YouTube quiere hacer alguna pregunta, no sé si estamos con tiempo, eso no lo... No, estamos con tiempo. Sí, están escuchando. Sí, tenemos 35 minutos. Podemos lo que quieran. Sí. Una consulta. Sí. ¿Alguien del Poder Judicial o ustedes en la facultad, el grupo de derecho y género, manejan alguna estadística, alguna cifra de qué cantidad de denuncias falsas No hay con respecto al conjunto? Digo, porque me parece, focalizándome solamente en ese aspecto, entre tantos argumentos que me pueden manejar, hablando con compañeras, con compañeros de trabajo, amigos, familiares, el pretexto
de estos 4 proyectos, en esencia, es que existe una cantidad terrible de denuncias. No es cierto. En 1000 denuncias hay 30. Estoy tirando, no tengo idea. La Suprema Corte no tendrá una dependencia estadística, supongo que debe haber, donde se pudiera obtener eso es muy punto. Pero eso sería contundente, me parece, señor. La denuncia, en cuanto a la importancia que tiene, es ínfima. No puede ser el motivo para modificar todo esto. Acá hay otros objetivos que no se manifiestan y que son los que nosotros estamos denunciando. Claro, pero es que no hay un estudio sobre denuncias falsas. Ese es el tema. No está estudiado el fenómeno. O sea que eso ya nos da la pauta de que son muy pocas. Claro, y además hay que tener en cuenta que denuncia falsa no es aquella que se archiva por falta de pruebas, sino que denuncia falsa es quien denuncia en conocimiento que esa situación de violencia no se ha dado en forma intencional o simula los indicios de un delito, es recién ahí que tenemos una denuncia falsa. Permítanme hacer una repregunta a la pregunta que hace usted. ¿Qué les parece si tenemos datos de los homicidios, de las rapiñas, con tanta facilidad? ¿Por qué no tenemos esos datos no es un de problema. violencia falsa, de denuncias falsas a la hora de plantear estos proyectos? No hay problema ninguno ahí. El problema está justamente en el caso de las violencias en las mujeres. Por qué razón, de nuevo, el objetivo no se explicita, pero realmente lo que se trata es de recortar derechos. Exacto. Ahí, justo lo que me hizo me parece que fue lo que explicaron muy bien ustedes hoy, una de las argumentaciones que me pareció. Si tú das un argumento que las denuncias falsas serían para esta modificación de este proyecto de ley, pero justamente con la modificación del proyecto de ley lo que no lográs es erradicar denuncias falsas, sino que lográs debilitar las denuncias reales que existen. Entonces esta no es la forma. El tema es que no es la forma que va más allá, vamos. No es la forma modificar mediante un proyecto de ley para que no se presenten denuncias falsas. ¿Cuál sería el motivo para la presentación de denuncias falsas? Es otro, más allá de la ley que regula los procesos para defenderse de estas agresiones. Entonces, ese es el tema, va más allá. ¿Cuáles son los motivos para esas denuncias juzgadas o lo que fuera? Es mucho más allá. Viene de otro lado y no viene justamente de la mano de la modificación. Porque lo que sucede en la violencia, por eso es tan difícil intervenir, que quiebra aquella máxima que tenemos que el hogar es un sagrado violar, con quien elegimos para vivir y nos debe proteger en el buen sentido mutuamente, ¿no? Es quien nos salve. Entonces, no se trata de separar a los padres de los hijos, se trata de vivir sin violencia. Entonces yo creo que en el fondo, y no tan en el fondo, es el desconocimiento, el no creer que existen víctimas de violencia. Y todavía con lo que decía ella, que es un razonamiento que hay que tener mucho cuidado, de que después van a decir disminuyeron las denuncias, vieron que teníamos razón. Y yo les voy a decir otra cosa para que se queden intranquilos lamentablemente. Vamos por el proceso penal. Y quisiera ver el proyecto, que no lo leí, del proceso penal, qué es lo que pasa con él. Yo no voy a opinar, pero digo, como que esta lucha se da en varios frentes. ¿Para cómo ir? Claro, hay un proyecto para modificar el proceso penal. Instrumentado, no voy a decir el contenido porque yo no lo leí, pero sí dentro de eso propiciado por la parte de los penales abogados penalistas, la Asociación de Abogados Penalistas de Uruguay. Yo los invito además a algo que es capaz que un poco menos tedioso que leer artículos para los que no tienen que leer artículos como parte de su vida, que es leer la exposición de motivos de los proyectos. Ahí se refleja tanta información. No es necesario mirar
el artículo 1, la reforma del artículo 3. Si leemos la exposición de motivos es el por qué propongo. Ahí queda tanta información a la vista, que seguro cualquiera de las personas que estamos acá lo leemos y lo podemos comprender sin necesidad de intervenir en este artículo, que queda muy en claro todas estas cosas que estamos conversando. ¿Cuál es el verdadero significado, el verdadero fin que se persigue con estas reformas? Por ejemplo, cuando se habla del costo que tiene para el Estado, no con estas palabras, pero en definitiva es eso, que no poder destinar todos sus recursos para, entre comillas, a mí no me gusta decir, para las que son verdaderas víctimas, porque si es víctima o no se es, de violencia de género, y no se fijan que al separar la reparatoria patrimonial, el costo que va a ser para la víctima, después que transitó todo el proceso penal, y un juicio civil. Que lo puede hacer hoy, lo puede hacer, pero ya con una reparación mínima, pero ya la tiene. Algo está encontrando algo más para decir. No quería leer algo que Es que cada vez que lo leemos encontramos algo, esa es la realidad. Mire, la mejora propuesta obedece a la necesidad de asegurar el proceso de manera de procurar su máxima eficiencia en pos de la víctima y evitar que por el uso abusivo se desnaturalice la garantía de tal forma que derive en un desequilibrio en sentido contrario, esto, es decir, el abuso de las vías procesales y recursos jurídicos dejen a la figura del denunciado desprotegido. A ver, si estamos, en primer lugar, si estamos ante la justicia es porque hay víctima de violencia de género, en el caso de la ley 19.580, y hay un denunciado o denunciada que nunca se dice, porque la ley 19.580 para aplicarse basta que exista una víctima de violencia de género, sea quien vulnera los derechos, hombre o mujer, y eso no se dice, se dice solo el hombre. Pues cuando el hombre es víctima, tiene la ley 17.514 que lo protege, ¿sí? Y como digo yo, ¿qué abuso de las vías y que el denunciado es protegido? Sí, ahí ya el denuncio, ya no se va a aplicar esta ley. Este es el mismo argumento que utilizaron con la ley laboral cuando se modifica exactamente las mismas palabras, yo no sé si textuales, pero cuando se modificó la normativa laboral y no quieren reconocer el desequilibrio entre trabajador y empleador. Es lo mismo, no quieren reconocer las diferencias, son inequidades y existen, no podemos. Una cuestión es las igualdades que tenemos todos como personas y otra cosa es la inequidad que no va a dejar de existir nunca. Bueno, ahí Uruguay ratificó, por ese ejemplo, en el mundo, fue el primero que ratificó el convenio 190 de la OIT, donde se obliga a cada uno de los que lo ratifica a legislar sobre violencia y acoso en el trabajo, dice las cuestiones de género, habla de la violencia doméstica, también tenemos la recomendación 206, y sin embargo solo legisló sobre acoso sexual. Entonces, tenemos que ver, ¿no? Que no impide que se aplique directamente el convenio, ¿no? Pero digo que el Estado se obliga y después. Y que también la modificación de los artículos que refiere a la prueba, no nos olvidemos que la ley de violencia basada en género también es aplicable, como bien decías vos, a las relaciones laborales. La ley tiene una definición de la violencia laboral de género. Y cuando nosotros estamos modificando artículos tan medulares, estamos afectando a toda la ley, todo lo demás que está en la ley. Porque estamos atacando justamente los puntos más neurálgicos. O sea, parecería que solo existe el proceso de protección y el proceso penal. ¿Y los otros procesos? Y dentro de eso es el laboral, el acoso moral, el acoso sexual y otras formas de violencia.
Entonces, en los procesos administrativos, porque dice los procesos administrativos y judiciales, basta que en cualquier proceso se invoque violencia de género para que estas reformas los alcancen con la ley. Gracias por el espacio. Quería preguntarles qué opinan en cuanto a la probabilidad en el Parlamento de que ante la falta de datos, o sea, cero datos respecto a la denuncia falsa, se utilice el argumento simbólico, digamos, de la denuncia falsa a un actor de centro-izquierda, un actor político de centro-izquierda dentro de toda esta estrategia, como argumento de discusión en el Parlamento ante la falta de datos. No entiendo la pregunta. ¿Qué opinan de que se utilice, digamos, ese argumento simbólico de una denuncia falsa a un ente político conocido ante la falta de datos, para discutirlo, digamos, en el Parlamento, digo, no sé cómo funciona ahí? Casualidades, en primer lugar. ¿No? Casualidades temporales. Todo pasó casi que junto. Y en realidad peligro, ¿no? Porque los datos no pueden ser... Los datos para hablar de leyes no tienen que ser un dato de público conocimiento, de difusión de prensa. Parece que si tenemos institutos que se encargan de estudiar cada área, cada materia, institutos que dependen del Estado, institutos que dependen de la Universidad de la República, observatorios que pueden comprobar, que pueden solicitar información, para discutir una ley en el Parlamento, una modificación de una ley en el Parlamento, nos basemos de una noticia o de un hecho puntual público, me parece que, a mi juicio, no sería el correcto tratamiento. En ese caso, entonces, sería un caso más o un caso menos de determinada situación, pero no la base de datos. Y además vuelvo a decir, sí, hablamos de denuncias falsas, ya no hablamos de la ley 19.580, ya no hablamos de eso, porque vuelvo a decir, quien era víctima por la ley de 19.580 pasó a ser imputada, y quien era presunto agresor pasa a ser denunciante de víctima en el proceso penal. Digo, cosas más claras, hubieron procesamiento en hechos públicos por delitos de calumnia y falso de testimonio, no necesitaron modificar la ley, porque hay un código penal. ¿Sí? Por eso nosotros decimos, y no te van a plantear en el Parlamento y te van a admitir que por un hecho, tal cosa, ese hecho que tú estás diciendo. Te van a buscar otro tipo de discurso. ¿Ah? Yo lo que espero realmente es que se escuche a la academia, que no somos las únicas, y que, justo es decirlo, hay gente que está a favor de la reforma también. Digo, pero que se escuchen todas las voces y que, bueno, que se hagan los estudios. Y en primer lugar, lo que yo digo es, si hablamos de denuncia falsa, denme los datos, pero no desprotejan a las víctimas bajo pretexto de denuncia falsa, cuando la denuncia falsa es igual a la víctima. Entonces, digo, lo que hay en el fondo es estimular con el peligro que dice ella, que después van a decir que son menos, que esto dio resultados, porque son menos. Capaz que ustedes ya lo están manejando. Yo lo estaba leyendo el informe que se hizo a pedido del Parlamento, que no da ni para, son 36 hojas, no lo voy a leer acá, pero está bueno que lo busquen, porque en realidad el informe se basa en la investigación, da todo lo contrario. La investigación, cuántos casos periciados, cuántos casos estos, ¿no? Es un informe que está muy completo. Da lo que pinta es lo contrario a lo que se puede inferir por el proyecto de reforma. Ni siquiera habla de denuncia falsa porque no está registrada, pero habla de cuántos casos hay denunciados, qué tipo de perizaje, en fin, está muy interesante. Digo, pero lo buscan ahí en la misma cuestión. En realidad lo que pone en evidencia es la falta de recursos. Claro, lo que pone en evidencia es que falta de recursos, falta de profundización de la propia protección de la ley. No, lo que yo decía lo que vos planteabas, Karina, y nuestras compañeras de acá, que capaz que ustedes lo están haciendo, o se puede ver cómo se implementa, hacer algo de divulgación que sea tipo, nada, el artículo que es
estaba esto, quieren hacer esto, y cuál es la consecuencia. Algo de difusión. En el grupo de Derecho y Género de la Universidad. Claro, algo que nos sirva a todos los espacios para decir, bueno, tenemos esto, lo republicamos, lo imprimimos, lo bloqueamos, yo no sé. Sí, se busca en Instagram, Grupo de Derecho y Género. Y ahí se hicieron placas justamente ilustrativas, porque nosotros hicimos un informe desde el Grupo de Derecho y Género que se presentó, pero más allá de ese informe largo hicimos algo como un poco más así, placas para poder hacer información más resumida y más... Claro, porque ahora, por ejemplo, que la compañía se fue, que habla de los sindicatos y cómo los sindicatos deberían tomarlo activamente. Claro, y cuando vos planteas el tema laboral, claro, a veces uno está tan enfocada, a veces específica, que no te das cuenta que esto también afectaría, por ejemplo, a un juicio por acoso laboral. Es que realmente nosotras venimos una de cada área. Cuando lo plantearon recién, a mí me dio como ahí me cayó la ficha. Claro, esto no es solamente cuando vas a denunciar una violencia, no, esto implica todo lo que la ley abarca, que es entre ellos lo laboral. O sea que, digamos, cualquier denuncia de acoso laboral debería, en caso de que esto suceda, debería pasar por todo este periplo, ¿no? De la pericia, bueno, todo esto que están relatando, aplicado a otros, porque a veces no es tan fácil hacer la relación. Claro, por eso yo cuando decía, tengan en cuenta que esto abarca a todas las víctimas, basta que se invoque violencia de género para... si tú vas a hacer un proceso laboral donde vas a invocar la ley de violencia basada en género para justificar tu acción, las modificaciones claramente te alcanzan. Porque son justamente una de las modificaciones medulares es la prueba. Nosotros dimos una charla en la Asociación Uruguaya de Abogadas y Abogados Laboralistas sobre este tema, discutiendo justamente esta cuestión, que solo parece que existen los procesos de protección y los penales y nos olvidamos de todo lo otro, que es muy importante. Yo repito el comentario que hacías tú de que somos tan pocos, que somos tan... Yo no creo que sea así, porque la realidad demuestra que cuando la sociedad civil y las mujeres se movilizan, las cuestiones cambian, ¿no? Y vuelvo a decir, no solo las mujeres, sino también los hombres que están de acuerdo con esto. Nosotros nos ponemos a las órdenes para cualquier instancia de consulta o de charla o de lo que quieran. Y si quieren obtener los proyectos, si pueden buscar en el Parlamento, pero lo que necesiten a las órdenes. Gracias.